Mi labor en este pueblo se viene dando desde el año 2005. Sin embargo, bueno, hemos hecho proyectos de impacto social, eso es lo que tratamos de hacer desde que hemos comenzado a trabajar en la cuestión de cultura. Comento que hemos porque no he trabajado sola, sino que he trabajado con otros amigos, Ricardo Flores Cuevas y Fernando Flores Cuevas. Principalmente con ellos inicié. Primero como guías de turista, haciendo exposiciones en Día de Muertos, y posteriormente se nos dio la oportunidad de formar un archivo histórico en Mixquic con un programa que se llama PAPO, Programa de Apoyo a Pueblos Originarios, y bueno, eso sucedió en 2005. Seguimos haciendo diferentes actividades culturales como proyección de películas clásicas del cine mexicano. Tratamos siempre de hacer como que acercar a la gente a aspectos culturales que quizá no se conocen o que son pocos vistos, más bien por la cuestión de que se promueve mucho el cine comercial, ¿no? Bueno, refiriéndome a la actividad que estábamos haciendo, ¿no? O que hemos desarrollado en algunos periodos de nuestra vida cultural. Entonces lo que tratamos de hacer más bien es acercar a la gente a otras alternativas menos comerciales y bueno, la respuesta no siempre ha sido buena, pero los pocos que han participado creo que se quedan con un buen sabor de boca. Bueno, después de esas actividades culturales continuas, se nos dio la oportunidad también de llegar a un espacio ya más formal, que fue la Casa de Cultura, llamada Teatro Miquiscli. El Teatro Miquiscli Casa de Cultura fue un proyecto que gestionó los integrantes de la Asociación Civil Amigos de Mixquic. La primera generación de fundadores de esta asociación la hizo. Bueno, fue quien luchó por tener este espacio, aunque no lo hizo formalmente con la asociación, ¿no? Sino los integrantes de la asociación fueron quienes lo empujaron. Estos personajes fueron la doctora Socorro Bernal y el profesor Juan Jalpa Castro. También el profesor Ángel Tenorio. Son los tres, digamos, que más influyeron en la gestación de este centro cultural, que ha sido como el sueño materializado de varias personas dentro del pueblo, que lo han venido mencionando por lo menos desde hace ya varias décadas. En este pueblo afortunadamente ha habido un entorno cultural intenso, y cada grupo cultural que se forma en el pueblo de pronto quiere como... Bueno, se había propuesto esto de la Casa de Cultura. Cuando yo comencé a involucrarme en la vida del pueblo, por ejemplo, en la vida cultural, era el sueño que todos querían, ¿no? Todo el mundo hablaba de la Casa de Cultura. Y de pronto ya, se logró. Y se logró construir por el financiamiento del programa de mejoramiento barrial del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, en ese entonces gobierno del Distrito Federal, que sacan esta convocatoria. Tengo entendido que aquí fue el profesor Ángel Tenorio el que se entera, porque uno de sus conocidos laboraba dentro de esta instancia. Le dice: oye Ángel, mira, ustedes han querido tener una casa de cultura en Mixquic y este programa se los puede permitir. Entonces él va, se entrevistan con él y les dice qué es lo que tienen que hacer. Se nos dio la oportunidad de tener la administración desde sus inicios. La Casa de Cultura fue gestionada por un grupo de personas del pueblo, donde destaca la doctora Socorro Bernal. Ella conoció, porque la doctora Socorro Bernal ya falleció, pero conoció a Ricardo, me conoció a mí y bueno, en sí a los tres, a Fernando también. Pero fue a Ricardo a quien se le dio la oportunidad de llevar la administración como director en ese entonces, en el año 2011. Iniciamos Mi aportación empieza inicia a partir del año 2010, cuando Ricardo
tiene esta inquietud de dar actividades o hacer funcionar lo que es el Teatro Miquiscli. En ese entonces empieza a funcionar ese espacio con presentaciones de cine. Le empiezo a ayudar con la instalación del equipo de audio, en eso va la ecualización, la calidad de imagen en cuanto al cañón. Y se hacen unos pequeños carteles para jalar al público. Lo que es en el 2011, él se queda como director de ese espacio, y es cuando empieza a surgir el grupo de trabajo, que era conformado por Ricardo, Marlene en el área de coordinación de talleres, Gaby, que ya estaba de apoyo en ese entonces, y yo en el área técnica. Cuando empiezan a funcionar el espacio, únicamente eran presentaciones de cine, de un inicio. A Marlene se le ocurre esta idea de traer a lo que son los talleres, y ella empieza a ser la coordinadora de los talleristas. Se hace una pequeña gama de gente de la comunidad que sabía hacer cosas. Entre ellos se forma un grupo de teatro que es conformado por el director, por el maestro Marco. También se forma lo que es un grupo de baile conformado por Alberto, que fueron los dos grupos que resaltaron, ¿no? En ese entonces había también talleres de música, de pintura, entre otros. La intención de darle vida a ese espacio era hacer un cambio social dentro de la comunidad. No era muy contrastante salir de ese espacio y ver enfrente la base de Visitaxis con jóvenes totalmente ajenos, ¿no? Parecieran dos mundos distintos. Y en ese año, exactamente en el 2011, nos planteamos un objetivo que era a 5 años hacer un cambio radical o hacer un cambio social para empezar a ver este cambio, ¿no? De que la gente ya cuando empezamos a trabajar como grupo cultural y luego como asociación, era cambiar que hubiera un verdadero impacto en el pensamiento de nuestros habitantes. Primero, como lo decía, con las actividades culturales, acercarlos a eventos donde generalmente tenemos que movilizarnos 2 horas aproximadamente para ver, no sé, una puesta en escena, una función de teatro, o pagar mucho dinero para ir al cine, o tener un taller artístico también, pues, donde te cobran bastante. Uno de los objetivos pues era traer este tipo de actividades para la gente y que fueran accesibles y que ellos no la vieran tanto como un pasatiempo, que era como despertar más bien artista que todos llevamos dentro. Sin embargo, pues algunos sí lo vieron así. Yo creo que 1 o 2, y otros nosotros, nuestra red de estrategia de difusión era pegar nuestras actividades en los visitaxis, en las tortillerías y carnicerías, que son puntos donde la gente circula y se conglomera de alguna forma para que se enteraran de estas actividades dentro del espacio. Lo que se trata era de jalar precisamente a los padres de alguna forma, que eran quienes llevaban a los niños al teatro.
Y esos niños eran los que íbamos a ver en un futuro, que esperábamos que se integraran al grupo y empezaran a dar propuestas y nuevas actividades. El resultado fue mínimo, pero grande a comparación, bueno, de nuestro trabajo fue mucho. Fueron, no sé, una captación de 50 niños aproximado. Y decíamos, bueno, de esos 50, mínimo unos 10 van a darnos propuestas ¿De qué y manera pueden cambiar van el a entorno ir las haciendo el cambio. actividades artísticas y culturales? Es difícil. Es difícil porque no cambian el entorno, más bien pueden tener un impacto en la gente, ¿no? Si digamos, pueden traer mensajes, todas las actividades artísticas siempre siempre tienen que ver con un mensaje, ¿no? Un mensaje social, un mensaje, no sé, que tenga que ver con con nuestras emociones, ¿no? Y cada persona lo va a descifrar de manera diferente. Es más bien como hacer a la gente más sensible a través de estas actividades. Lo que es, personalmente, me ha ayudado a socializar mucho con gente, tanto externa como interna del pueblo. Y me ha dado, de alguna forma, esta inquietud de buscar el cambio dentro de la comunidad. Porque nos ha faltado darle continuidad a actividades que de un cierto punto se podría decir que en estos tiempos del teatro fue una mejora, por así decirlo, en cuanto a captación de gente. Pero ya fuera del teatro nos hemos dado cuenta que el espacio ya no ha crecido, ¿no? Se ha mantenido con la misma gente que se captó de un inicio. Es decir, se dio un salto y ahí se quedó. No ha cumplido su función de acercar a la gente de manera más íntima, porque digamos que la mayoría no se identifica con la propuesta cultural. Y no sé si en un principio lo hicieron, fue poco el tiempo que estuvimos allí. Yo, por ejemplo, fueron 2 años, casi 3 años, pero realmente creo que no noté mucho que se apropiara la gente del espacio público. Sí, he conocido otros casos donde la gente misma es quien lleva actividades, la misma gente propone qué tipo de actividad quiere. En este sentido, me parece que sí ha llegado alguna que otra persona a proponer, pero lo que se propone es para unas pocas personas también. No he visto algo más comunitario, ¿no? O sea, que llegue así más gente y diga, queremos hacer esto y queremos ocupar el espacio para ciertas actividades. Bueno, desde que salí del teatro ya no sé cómo se esté manejando la situación, pero tener un impacto no social, veo que haya una verdadera apropiación. Como te decía, es una labor muy constante y no se puede ver en un par de años. O sea, la labor tiene que ser continua y posteriormente vemos si hemos aportado algo a nuestro pueblo o a nuestros habitantes, ¿no? Los habitantes del pueblo de San Andrés Mixquic.